Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del martes 8 de diciembre del 2020, clase de biología para quinto semestre, grupo C. En esta ocasión vamos a recortar un video que está relacionado con la cuestión de los virus. ¿Cómo se clasifican? ¿En qué reino? Y además, si son procariotas, eucariotas o algo por el estilo. De tal manera que la conclusión nos va a sorprender. Ya vimos anteriormente un video al respecto de este tema, pero algunos jóvenes se lo perdieron, no pudieron ingresar en esa ocasión a clase y quedamos como un acuerdo en repasar este video, de tal manera que para los jóvenes el periodo actual de pandemia nos sorprendió con un virus llamado coronavirus SARS-CoV-2 y que también está clasificado como un COVID-19 por el año 2019, finales de octubre, y que para esta fecha ya tenemos un año padeciendo su presencia, de tal manera que es un virus que tiene ciertas características y que hemos visto otro video en el cual se mencionan más de 5,000 variaciones del coronavirus y que tienen una repercusión muy variada, una mortandad o mortalidad muy variada de acuerdo a la región, a las condiciones de clima, a las condiciones de mil aspectos, entre ellos los de la salud de las personas a quien ataca, quiénes son los más propensos, quiénes son los que han manifestado más fallecimientos, etcétera. Entonces, esas más de 5,000 variaciones del COVID o del coronavirus, es un video que está muy interesante. En esta ocasión, la pregunta es, ¿los virus están vivos? ¿Cómo es que los clasifican o de qué manera o cómo es que no se clasifican? Sí, ¿por qué? Por las condiciones específicas de cómo un virus tiene una estructura interna, es un organismo que cuando entra como huésped invade la condición del cuerpo de las personas o de los animales, empieza a desarrollarse y empieza a reproducirse de una manera que no es un mecanismo de reproducción de ese virus, es el mecanismo de reproducción de la célula a la que entra y además cómo se adueña de todo el proceso de reproducción. En este caso, vamos a ver este virus o este video relacionado con los virus están vivos y los mecanismos de reproducción. Pues, sin más por el momento, son las 5:02 de este martes 8 de diciembre del 2020 y pues la clase tiene que continuar. Entonces, vamos a empezar con esto de los virus están vivos. Luego, si nos da tiempo, algo relacionado con las teorías de la evolución y la biodiversidad, cómo la biodiversidad tiene que ver con muchos aspectos, los de la cultura, los de la comodidad o riqueza de un pueblo, los aspectos socioculturales, como en la historia, a lo largo de la historia, la biodiversidad jugó un papel muy importante para el desarrollo de las culturas y otros aspectos. Y entonces, si recordamos un poquito cómo vivían los vikingos en su periodo
inicial, más o menos, recordemos que los vikingos vivieron en el norte de Europa, se puede decir, allá en las tierras de Noruega, Finlandia, etcétera, pero ahí las condiciones del clima son muy adversas, mucho frío, las condiciones geográficas también un poco incómodas, de tal manera que los vikingos, pues guerreros finalmente, empezaron a desarrollar sus técnicas de navegación para buscar nuevas tierras, pero también para ir a colonizar y a pues hacer de las suyas con los grupos que ya estaban asentados en Europa, esta Europa que conocemos como la Europa del centro, Francia, Alemania, España, Inglaterra, etcétera, que su condición geográfica es un poco diferente y ellos pudieron desarrollar las técnicas de la agricultura, desarrollar algunas otras variaciones en su diario comer, en su diario consumo de alimentos, de tal manera que pues, estaban un poco más desarrollados que los vikingos, pero los vikingos encontraron una forma fácil de ir a robar, primero ir a tomar lo que otros habían producido y finalmente empezó a generar una mezcla interesante. En ese sentido, la biodiversidad toma un papel muy importante en el desarrollo de la cultura, desarrollo de las costumbres, formas de pensamiento y otras. Bien, entonces vamos a ver el primer video. Los virus están vivos y para eso pues vamos a darle paso al primer video. Vamos a poner las condiciones de sonido, las condiciones necesarias para escucharlo correctamente y verlo de una manera también adecuada. Entonces, ahí ya estuvo la introducción y ahí menciona que curiosamente es quien desarrolla el video. ¿Los virus están vivos? Los virus son pequeños agentes infecciosos que están en todas partes, en el agua, en el aire y en nosotros, pero también infectan insectos, plantas, hongos, bacterias y hasta a ellos mismos. Incluso 8% de nuestro ADN es de origen viral, pero ¿los virus están vivos? Los virus apenas contienen suficiente material genético para codificar desde 4 hasta 200 proteínas que forman su cuerpo. Cada especie de virus actúa diferente, pero en términos generales, esto es lo que hacen. Su superficie tiene proteínas que se unen a los receptores de las células del hospedero. El virus libera su material genético. Las mismas proteínas de la célula transportan el material genético hasta su núcleo. Ya dentro del núcleo detiene todas las actividades y utiliza la maquinaria de la célula para replicarse y así obliga a la célula a crear todo lo necesario para formar virus. Cuando se han creado muchos virus, la célula se rompe dejándolos salir. ¿Y cómo está eso de que sus genes están en nuestro ADN? Cuando un virus infecta, parte de su ADN se queda dentro de nuestras células y este puede integrarse al nuestro. Mientras no cause una mutación, puede permanecer ahí. Y si se trata de una célula que forma óvulos o espermatozoides, lo podemos heredar a nuestros hijos. Así es como se han logrado rastrear los orígenes de los virus. Se buscan estas secuencias de ADN en animales y así se sabe que el virus tiene que haber provenido de un ancestro en común. No se sabe exactamente cuándo ni cómo se originaron, pero hay 3 teorías reconocidas. Como son tan simples, debieron haber aparecido antes que los organismos unicelulares. Son secuencias de ADN o ARN que escaparon de una célula.
Eran organismos que desarrollaron una relación parasitaria. Entre más dependientes se hicieron de su hospedero, se volvieron más simples. Existen casi 5.000 especies de virus y se clasifican según su forma, tipo de ácido nucleico, envoltura, estrategia de replicación, hospederos que infectan y tipo de enfermedad que provocan. Por ejemplo, los del género rotavirus se caracterizan por diarreas severas, algunos retrovirus por inducir a células normales a dividirse incontroladamente hasta... Pues damos la bienvenida a Isabel La Ponce. ¿Hoy está sola, Isabela, o está trabajando con Alfredo? No, profe, estoy sola. Bueno, muy bien. Acá. Estamos viendo, ahorita, bueno, yo estoy viendo solito algo relacionado con la cuestión que ayer platicábamos, la cuestión de los virus, que si son unicelulares, que si son procariotes, eucariotes o qué. Y entonces estamos viendo algo relacionado con los virus que simplemente tienen una forma de desarrollo, y esa forma de desarrollo es muy importante debido a cierto tipo de trabajo interno. Bien, entonces lo voy a regresar un poquito para que tengas la oportunidad de verlo. ¿Te parece? Sí, profe, gracias. Bien. No habíamos avanzado mucho, nada más como 2 minutos y medio. ¿Sale? Entonces, desde ahí. Nosotros, pero también infectan insectos, plantas, hongos, bacterias y hasta a ellos mismos. Incluso 8% de nuestro ADN es de origen viral. Pero, ¿los virus están vivos? Los virus apenas contienen suficiente material genético para codificar desde 4 hasta 200 proteínas que forman su cuerpo. Cada especie de virus actúa diferente, pero en términos generales, esto es lo que hacen. Su superficie tiene proteínas que se unen a los receptores de las células del hospedero. El virus libera su material genético. Las mismas proteínas de la célula transportan el material genético hasta su núcleo. Ya dentro del núcleo detiene todas las actividades y utiliza la maquinaria de la célula para replicarse, y así obliga a la célula a crear todo lo necesario para formar virus. Cuando se han creado muchos virus, la célula se rompe dejándolos salir. ¿Y cómo está eso de que sus genes están en nuestro ADN? Cuando un virus infecta, parte de su ADN se queda dentro de nuestras células y este puede integrarse al nuestro. Mientras no cause una mutación, puede permanecer ahí. Y si se trata de una célula que forma óvulos o espermatozoides, lo podemos heredar a nuestros hijos. Así es como se han logrado rastrear los orígenes de los virus. Se buscan estas secuencias de ADN en animales y así se sabe que el virus tiene que haber provenido de un ancestro en común. No se sabe exactamente cuándo ni cómo se originaron, pero hay 3 teorías reconocidas. Como son tan simples, debieron haber aparecido antes que los organismos unicelulares. Son secuencias de ADN o ARN que escaparon de una célula. Eran organismos que desarrollaron una relación parasitaria. Entre más dependientes se hicieron de su hospedero, se volvieron más simples. Existen casi 5.000 especies de virus y se clasifican según su forma, tipo de ácido nucleico, envoltura, estrategia de replicación, hospederos que infectan y tipo de enfermedad que provocan. Por ejemplo, los del género rotavirus se caracterizan por diarreas severas, algunos retrovirus por inducir a células normales a dividirse incontroladamente hasta causar un tumor o cáncer, o por deprimir el sistema inmune, y otros virus por manifestarse en la piel, como el del sarampión o varicela. Son los agentes infecciosos más pequeños y aún así son causantes de grandes epidemias.
epidemias. El biólogo Jared Diamond, en su libro Armas, Gérmenes y Acero, relata el papel de los gérmenes en la victoria de las conquistas europeas. Los virus que causan viruela, gripe y sarampión provienen del contacto entre humanos y animales domesticados nativos de Europa y Asia. Los pueblos euroasiáticos convivieron con estos animales durante milenios y se hicieron inmunes a sus virus. Desarrollaron defensas propias, pero los indígenas de América no las tenían. Hasta se decía, indio con viruela, indio muerto. Esta vulnerabilidad causó la muerte de millones de conquistados. Ni los líderes se salvaban. Cuitláhuac, el líder azteca, murió por viruela en 1520. ¿Y entonces los virus están vivos? Para ser considerado un ser vivo tienes que 1. Tener un metabolismo, o sea, producir energía por ti mismo y mantener un ambiente estable. Los virus no son capaces de hacerlo. 2. Responder a estímulos. Esto tampoco lo hacen. 3. Ser capaz de evolucionar. Los virus tienen una tasa de mutación sumamente rápida y son capaces de evolucionar. Por eso es tan difícil crear drogas o vacunas contra ellos, porque se replican tan rápido que tienen muchos errores en su genoma y esas copias defectuosas son resistentes. 4. Ser capaz de reproducirse. Los virus pueden hacerlo, pero solo hackeando maquinaria de las células. Así que la respuesta es no, no están vivos. Bueno, pensándolo bien, sí están vivos. Bueno, a veces, y depende a quién le preguntes. Este tema es parte de un serio debate entre los científicos, pero muchos se conforman con situarlos en un área gris entre lo vivo y lo no vivo. ¿Zombies? Los virus no son los únicos que se encuentran en este dilema de ser o no ser. Los viroides son como los virus, pero estos solo están formados de ARN e infectan exclusivamente plantas. Existen agentes aún más raros, los priones. No son virus ni microorganismos, sino proteínas localizadas en las membranas neuronales. Por razones aún discutidas, cambian su estructura tridimensional. Su nueva forma les permite autoasociarse fácilmente. Así se acumulan y forman conglomerados resistentes que degeneran progresivamente el tejido nervioso, como el cerebro. La famosa enfermedad de las vacas locas o la del ciervo zombie se deben a priones y pueden adquirirse esporádicamente por transmisión ambiental o mutación genética. La causa de estas patologías era desconocida. Hasta 1997, el neurólogo estadounidense Stanley B. Prusiner recibió el Premio Nobel de Medicina por revelar la existencia de los priones. Aunque los virus suenan horribles, no todo es malo. Gracias a ellos hemos aprendido mucho de los procesos celulares y de inmunología. Hoy en día se utilizan como control de plagas en la agricultura para atacar ciertos parásitos. Son una terapia dirigida muy prometedora para curar el cáncer, ya que los virus prefieren atacar células cancerosas que células sanas. Además, se les modifica genéticamente para que sean incapaces de reproducirse en células sanas, destruyendo así únicamente a las enfermas. La terapia génica usa a los virus para tratar diversas enfermedades, entre ellas las monogenéticas, o sea, enfermedades que surgen por la mutación de un solo gen, como la anemia falciforme, hemofilia, distrofia muscular y otras. En esta terapia, el virus se usa para transportar una copia del gen mutado y sustituir el gen defectuoso. Curiosamente, le mandamos un saludo muy especial. ¿Cómo ves, Isabela? Los virus son organismos medios raros que van a entrar a nuestro cuerpo y toman toda la información de la reproducción del núcleo de las células y empiezan a desarrollarse. Y entonces, vamos a ver otro que se llama generalidades de los virus. Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver generalidades de los virus. Este tema es muy importante ya que nos va a ayudar a entender. Generalidades de los virus. Y entonces, ¿por qué es importante entender qué con los virus? Pues porque estamos en una pandemia y es importante informarnos cómo estos virus nos van a atacar o nos van a beneficiar, ¿no? Como dijo anteriormente. Vamos con ello.
de las enfermedades causadas por virus y también su tratamiento. Entonces, los virus no se les considera seres vivos, se les considera partículas inertes porque, primero que todo, no hacen metabolismo, es decir, no producen energía, no degradan macromoléculas y tampoco pueden reproducirse por ellos mismos. Necesitan invadir a una célula, es decir, parasitar, entre comillas, una célula, aprovecharse de sus mecanismos y ahí pueden no reproducirse, sino replicarse. Muy bien. Entonces, entender esto nos ayuda a saber que así no sean seres vivos, su procedimiento va a generar enfermedades. Por eso que tenemos que conocerlos mejor y estudiarlos. Entonces, el virus cuenta con una estructura de, primero, un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, donde está todo su material genético, todo cómo producir las proteínas, y este está recubierto por una cápside de proteína la unión de los dos se llamará nucleocápside, ¿sí? Ahora, los virus pueden o no tener una envoltura, es decir, hay virus con envoltura y virus sin envoltura. Esto es importante porque los virus sin envoltura son más, sobreviven mejor al ambiente, ¿sí? Por ejemplo, el virus de la hepatitis A, ese sobrevive mejor al ambiente y por eso puede estar en agua, contaminar el agua y dar epidemias de gente que tome esa agua. En cambio, los virus con envoltura sobreviven menos al ambiente y son dependientes del contacto de las personas y también de las secreciones. Entonces los podemos dividir a los virus en esos 4 grupos. Los ADN que no tienen cubierta o ADN desnudos, los ADN cubiertos, los ARN desnudos y los ARN con cubierta. Aquí tengo un cuadro que les puse con los principales ejemplos. Igual aquí les pongo todos los herpes virus porque son un chingo, no voy a poner los 8, sino ya van a revisar después la familia de los virus herpes. Y eso es muy importante porque mira, el virus de la hepatitis A, al ser desnudo, su transmisión va a ser mediante eso, agua contaminada, o sea, es feco oral. En cambio, la hepatitis B y hepatitis C, como son cubiertos y no sobreviven al ambiente, van a necesitar de secreciones de sangre. Por ejemplo, estos se transmiten por pinchazos de sangre contaminada, por contacto sexual, es decir, van a necesitar de las secreciones para poder pasarse de una persona a la otra. Entonces, también hay las vías de transmisión, es decir, cómo el virus va a pasar de una persona a la otra. Entonces, una forma son las gotitas respiratorias, es decir, que el virus se meta en la secreción normal y mediante un estornudo o la tos pasen en el aire hacia la otra persona. Esa es la una. La otra es la transmisión oral, como ya habíamos mencionado, la hepatitis A, tú te tomas el agua contaminada por el virus y este puede llegar por vía intestinal a la sangre y producir el ciclo vital, que ya lo vamos a ver después. También hay la inoculación directa, es decir, el pinchazo, el traumatismo, la picadura de insecto, donde la piel normalmente no le deja pasar al virus, pero algo atraviesa la piel y mete al virus, que sería lo que ya dijimos, una picadura de insecto, un traumatismo que exponga los vasos, o una inyección, un pinchazo incidental, por ejemplo. Otra cosa importante es la transmisión sexual. Los virus que se transmiten por el contacto sexual, pero no por la piel, como es el caso del VIH, que este es muy importante sobre todo, o del virus herpes simple. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la transmisión transplacentaria, es decir, que la madre tenga una infección por virus y este virus logre atravesar la placenta e infectar al feto. Esto es muy importante y muy grave también, y por eso es que se hace pruebas de tamizaje. Por ejemplo, la mamá tiene rubiola y no lo sabe, y entonces esta rubiola llega, atraviesa y le causa graves daños al feto. Entonces para eso se hacen pruebas para detectar la rubiola, tratarle a tiempo y evitar que se infecte el feto, ¿sí? Ahora, este es un resumen sobre el ciclo vital del virus, que en realidad no sería ciclo vital porque no está vivo, pero bueno, ustedes entienden. El primer paso es la adherencia, es decir, el contacto que tiene el virus con la membrana de la célula hospedera. El virus entra en contacto, se llama adherencia. El segundo paso es la penetración, donde ingresa a la célula. El tercer paso es la pérdida de la cubierta, o sea, se pierde esta proteína para dejar libre al ácido nucleico. El ácido nucleico se va a combinar con la célula hospedera, con el de la célula hospedera, para que la célula hospedera piense que es propio y también sintetice ARN mensajero de este genoma, haciendo entonces que lleve este ARN mensajero a los ribosomas sinteticen las proteínas de la cápside, es decir, los capsómeros, y que luego esto se une con el material genético, haciendo que el material genético y la cápside formen nuevos virus que finalmente, por el último paso, que es la liberación, se libere, y haciendo que entró un virus y salieron muchos. Este es el ciclo. Estos son los 6 pasos, para que los copien en el cuaderno a algún lado, para que lo recuerden. Estos son los 6 pasos y los 6 pasos para recordar son importantes. Este es el ciclo. Estos son los 6 pasos. Adherencia,
penetración, pérdida de la cubierta, replicación, ensamblado de las cápsides y liberación. Entonces, estos 6 pasos están aquí en el dibujo anterior. Observen cómo son los 6 pasos. Incluso ahí lleva 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5 y 6. Nada más que A, B y C en el cuarto paso no están explicados en la siguiente lista. La cápside, es decir, los capsómeros, y que luego esto se une con el material genético, haciendo que el material genético y la cápside formen nuevos virus que finalmente por el último paso, que es la liberación, se liberan en el cuaderno a algún lado. Para que lo recuerden, estos son los 6 pasos y vamos a especificar cada uno. Entonces, en cuanto a la adherencia, tenemos que los virus tienen proteínas específicas que permiten ser compatibles con proteínas de la célula hospedera. Observen del lado izquierdo virus, gripe, rabia, VIH, Epstein-Barr, vacina, Isabela Ponce y Alfredo e Isabela Ponce. ¿Cuál es el otro apellido de Isabela Ponce? Torres. ¿Perdón? Torres. Torres. Sí. Pero no estás en la lista. Torres. El primero es Torres y el segundo es... el primero es Ponce y el segundo es Torres. Ajá. Ya, sí. Perfecto. Y entonces, Isabela y Alfredo, ¿ya están juntos? No, profe, él está en su casa y yo en la mía. Por eso es que hace un rato te preguntaba, Isabela... Alfredo López ya está hoy chambeando desde lejitos. Muy bien. Es que vi Isabela Ponce y Alfredo López. Bien, observen del lado izquierdo la lista de virus, los que nos hacen daño un poquito o mucho, el de VIH. Ese VIH causa un padecimiento que es el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia. El VIH es la clasificación del virus. Virus de inmunodeficiencia adquirida, algo así. VIH. Y hay otros, vaccinia, reovirus tipo 3, encefalomiocarditis y rinovirus. Estos al menos están generando enfermedades un poquito críticas. Y del lado derecho, ¿cómo es? Molécula receptora. Bien, vamos a continuar. Haciendo que estos tengan un tropismo por determinados tipos de célula. Por ejemplo, los virus de la gripe, es decir, la influenza A, B, C, se unen al ácido siálico sobre las glucoproteínas. El virus de la rabia se utiliza el receptor de acetilcolina del músculo y del nervio para poder ingresar. El virus de VIH utiliza el CD4, el receptor CD4 no solamente de las células T, sino de todas las células del sistema inmune que porten este receptor, haciendo que este virus sea tan invasivo y tan molesto. El virus de Epstein-Barr, que es un herpes virus, se une al C3D de los linfocitos B. Es decir, tenemos un sinnúmero de ejemplos que permiten que los virus tengan una preferencia por determinados tejidos. Ahora, en cuanto a penetración, el virus puede penetrar en la célula de 3 maneras. La primera es una translocación directa, es decir, como lo podemos ver aquí, este es un virus no cubierto que ingresa así, sencillo. La otra es la función de las membranas. Esto aplica para todos los virus que tienen cobertura, o sea, no para los desnudos, donde
como el material de la superficie es el mismo, solamente se fusiona para generar esta abertura y que la nucleocápside del virus ingrese a la célula. Y la tercera es el fagosoma, que la célula hospedera fagocita al virus con todo y cápsula, y cubrimiento, perdón, y luego este virus dentro de la célula se libera de este fagosoma y puede ser invasivo. Oh, Créelo. qué buen detalle. Está ampliamente estudiado este asunto, pero imagínense cómo un virus es simple y sencillo y genera tanto daño a nuestro organismo. ¿Cuánto tiempo le falta? Vamos a ver esta parte. Estamos casi a la mitad de este virus. De 11:46 estamos en el 6:31. 6 minutos 31. Bien. Es que quise quitarle el comercial para que no pase en nuestra clase. Entonces, ahí está. Ahí está. Este virus, el que se llama fagosomas, hace como que, a ver, dame chance, y como el material de su cubierta es muy parecido a la cubierta del núcleo de la célula, entonces lo acepta y ya que está dentro, observen, abre su capa y libera a la parte esta hexagonal que es donde está como caballito de Troya. Con todo y cápsula, y cubrimiento, perdón, y luego este virus dentro de la célula se libera de este fagosoma y puede ser invasivo. Ahora, este es un resumen de los otros puntos. Aquí ya tenemos que la adherencia, la penetración. Después de eso, tiene que haber el tercer paso, que es la pérdida de la cubierta. Pierde la cubierta, el material genético se riega dentro del hospedero. El hospedero hace ARNM viral para pasarlo a los ribosomas, sintetizar todo lo que necesita. Esto ya lo vimos. Un ensamblado donde se unen todos los capsómeros para generar las nucleocápsides, y finalmente una liberación, que la liberación puede ser por gemación, es decir, síntesis de cobertura cuando hablamos de virus cubiertos, o muerte de la célula por citólisis, o sea, muerte de la célula en los virus que no tienen cobertura, es decir, la célula se llena tanto de virus que ya no es viable, ya no funcionan bien sus sistemas y entra en apoptosis y se muere. Ese es los pasos del ciclo, ¿sí? Ahora, tenemos que cuando hay una infección, una enfermedad por virus, hay varios tipos de infección celular. La primera es la abortiva, es decir, el virus logra entrar a la célula, pero no puede replicarse, es decir, tiene alguna falla tiene alguna mutación, tiene alguna falla genética que no le permite. La otra son las infecciones líticas. No, qué pena, aquí puse lírica, no, es lítica con T. Estas son las infecciones que matan a la célula. Les pongo un ejemplo, el virus de la polio o el virus de la gripe. Estos virus atacan a las células epiteliales, ingresan y, como les dije antes, se llena la célula de tantos virus, la célula se vuelve inviable y se muere y libera a todos los virus que se reprodujeron. Y la otra es la persistente. La persistente es cuando no se mata a la célula. Aquí tenemos la infección crónica, la latente, la recurrente y la transformadora. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de latencia, hablamos de que el virus deja su genoma dentro de la célula, pero por mucho tiempo sin expresarse. Este es el ejemplo de los virus herpes y también del VIH. Estos son virus que mantienen su genoma dentro de las células y ahí está seguro, así que por más antivirales que utilicemos, las infecciones por estos dos virus, todos los herpes y el VIH, jamás se van a ir del cuerpo, o sea, son incurables porque el ADN se queda ahí, en el citoplasma en caso de los herpes o dentro del núcleo en el caso del VIH. Entonces, de estas, cuando ocurre algún factor desencadenante, expresan la infección y vuelven otra vez a reproducirse como locos, que son los dos casos. Por ejemplo, cuando tú tienes una infección por herpes, la superaste, pasan muchos años que no te molestó el herpes, pero te da un momento de estrés o de inmunodeficiencia y reaparece la enfermedad por ese virus de herpes. Y finalmente, como les dije, la transformadora. La transformadora es cuando los
virus logran dañar el ADN de la célula hospedera y la inmortalizan, es decir, evitan que ésta entre en la apoptosis natural que normalmente tenía, y la célula va a vivir por siempre para seguir replicando virus. Este es el objetivo, y esta es también una explicación de por qué hay virus que pueden generar cáncer. Por ejemplo, el HPV, que inmortaliza a las células del cuello del útero y genera cáncer de útero. Igual el linfoma generado por VIH, el virus de sarcoma de Kaposi, todos esos que generan cáncer. Y entonces finalmente tenemos aquí un recopilatorio de la historia natural de la enfermedad viral. El primer paso es la entrada del virus o infección en foco primario, que habíamos dicho, por el tropismo que tiene el virus sobre un determinado tejido. Después va a haber un periodo de incubación, es decir, un momento en el que el virus comienza a replicarse, no hay la enfermedad todavía y se disemina a una localización secundaria. Eso es el periodo de incubación. Luego viene una replicación en tejido diana, por esto de acá es diana, es decir, un tejido específico donde ya aparece la clínica característica de esta enfermedad viral. Después de esto va a venir, conjunto con esto viene la respuesta inmune, y esto es muy importante porque la respuesta inmune puede determinar cuánto dura la enfermedad, si es que la enfermedad desaparece o si la enfermedad persiste por un largo tiempo. Después de esto, los virus, cuando ya se reproducen lo suficiente y hacen la liberación viral de las células, pueden contagiarse. Esto es importante, y dependiendo si es que son desnudos o cubiertos, son los mecanismos en los que pueden contagiar a las demás personas, y también eso depende bastante también del sistema inmune. Y finalmente la resolución, que sería el fin de la enfermedad. Por ejemplo, el mismo ejemplo de la hepatitis A o de la influenza, en donde pasa el tiempo, no tuvimos que hacer nada y ya el mismo sistema inmune se encargó de desaparecer el problema. En cambio, las infecciones persistentes, que es cuando o por falla del sistema inmune o porque el virus sencillamente no hay cómo destruirlo, como habíamos dicho del SIDA o de los virus herpes, la infección se vuelve persistente y puede continuar para siempre. La diferencia entre los dos que acabo de mencionar es que el herpes virus puede estar contenido sin dar clínica. En cambio, el VIH es muy importante tenerle tratamiento. Las personas que no se tratan tienen un pronóstico de vida muy corto. En cambio, los que sí se tratan, su sistema inmune vuelve, digamos, entre comillas, a la normalidad, y no aparecen las infecciones oportunistas y los problemas, las complicaciones del VIH, que son lo que termina matando a la persona. Y entonces, eso es todo, muchachos. Espero que les... Eso es todo por hoy, como dice un programa por ahí. Hay otro video que tenemos que ver, el de la biodiversidad como producto de la evolución, o el de las generalidades, otro, compensación por pérdida. Vamos a ver este de la biodiversidad como producto de la evolución. Si van preparando algún comentario por ahí para que al último lo hagan, tomen apunte y digan algunos puntos de vista, qué fue lo que les gustó, qué no les gustó, qué no entendieron, etcétera. Vamos a ver el de la biodiversidad como producto de la evolución. Este también está interesante porque hay teorías relacionadas con la evolución, y entonces hubo alguien que se peleó con otro alguien, etcétera, hasta que llegó un tercer personaje, pero ya más tarde, y puso en orden las cosas. Bien, vamos a ver esto. Dura 6 minutos y tenemos un poco más de 10 para terminar nuestra clase. Los primeros interesados en la evolución fueron Platón y Aristóteles, que dieron las primeras ideas sobre la evolución. Asimismo, se creó el concepto llamado evolución, que se define como el proceso de cambio a largo plazo. Se modificó varias veces durante la historia. Como resultado, surgieron varias teorías y nuevos conceptos en los cuales se basaba la evolución, como es la selección natural. La evolución está dividida en diversas muestras, como lo es la anatomía comparada, donde se encuentran las estructuras análogas, homólogas y vestigiales. Otros ejemplos son las etapas embrionarias, las evidencias bioquímicas, genéticas y biogeografías, y por último, las evidencias fósiles. A lo largo de
de la historia, se crearon diversas teorías como la que creó Lamarck en 1744, donde afirmaba que la influencia del medio ambiente y las limitaciones de la alimentación en los animales les causaba cambios. Tiempo después, Darwin creó una teoría basada en el proceso de selección natural, causando una revolución en el pensamiento humano. Durante 5 años de circunnavegaciones en el Beagle, realizó importantes observaciones biológicas y geológicas, destacando su parada en las Islas Galápagos. Dichas islas recibieron este nombre gracias a las tortugas Galápago. Tras 20 años de estructurar su teoría, Darwin recibió una carta de Alfred Russel Wallace, en donde planteaba sus ideas, por lo que decidió publicar su obra El origen de las especies. El concepto llamado selección natural es definido como la reproducción diferencial de genotipos que resulta entre la interacción entre organismos y ambiente. Después de la teoría de Darwin, surgió la teoría sintética, la cual es la combinación de la teoría de Darwin con los principios de la genética mendeliana. Otra aportación importante fue la creada por Muto Kimura, expositor de la teoría neutralista, que explica que los genes mutantes son selectivamente neutros, es decir, no tienen ventaja o desventaja con respecto a los genes que van a sustituir. Pero los paleontólogos Niall Selruch y Stephen Gould cuestionaron la teoría neodarwinista, creando la teoría del equilibrio puntuado, que habla sobre el ritmo al que evolucionan las especies, es decir, que la mayor parte de su existencia permanecen estables. Las evidencias de la evolución se dividen en la anatomía comparada, las etapas embrionarias, bioquímicas, biogeografías y fósiles. La anatomía comparada se encarga de comparar la anatomía de los organismos, divididas en las estructuras homólogas, análogas y vestigiales. Las estructuras homólogas se obtienen al comparar organismos de diferentes especies, manifestando una semejanza. Las estructuras análogas se realizan cuando aparecen estructuras con similar apariencia, pero con anatomía diferente. Y por último, las estructuras vestigiales son órganos cuya función original se ha perdido durante la evolución. La siguiente evidencia son las etapas embrionarias. Están basadas en el estudio comparando el desarrollo embrionario de distintos animales, en donde los primeros estadios de desarrollo embrionario son muy parecidos entre sí y conforme van creciendo se van diferenciando. En las evidencias bioquímicas aparecen en el genoma de los organismos, comparando la herencia de los progenitores. Las evidencias de biogeografías significan que en diferentes partes del planeta existen diferentes especies gracias a la adaptación. Y por último, la evidencia fósil muestra que los organismos tienen una larga historia, en donde cambian con el curso del tiempo. Una consecuencia de la evolución es la adaptación, que se entiende como el conjunto de características morfológicas, anatómicas, fisiológicas, bioquímicas y etológicas. Las adaptaciones morfológicas en animales son los cambios que presentan los organismos en su estructura externa. Las adaptaciones morfológicas en vegetales están reguladas por las condiciones de humedad y de temperatura del ambiente. Por otra parte, las adaptaciones fisiológicas se dan cuando el organismo presenta un cambio en el funcionamiento. Otro tipo de adaptación son las conductuales, que implica una modificación en el comportamiento de los organismos por diferentes causas. Y por último, las conductas sociales. Se presentan cuando los insectos forman sociedades donde se divide el trabajo. Aparte de esta conducta, existe la conducta del cortejo, en donde el macho realiza una serie de exhibiciones para atraer a las hembras. Como producto de la evolución, se puede presentar la extinción de especies y la biodiversidad. La extinción es la desaparición de todos los miembros de una especie. Por otra parte, la diversidad es una característica de los sistemas biológicos, definido como la variedad de organismos y ecosistemas. Esta diversidad se divide en diversidad genética, donde el genoma muestra una o varias codificaciones, creando una variedad en las formas de una sola especie. La evolución es un proceso que fue, es y seguirá siendo efectuado en gran cantidad de especies.
Con esto pueden llegar a adaptarse, desarrollar habilidades, conductas y sobrevivir a las condiciones a su alrededor, o simplemente extinguirse, aunque cuando una especie llega a desaparecer, una similar la sustituirá. Existen varios tipos de pruebas que demuestran la existencia de predecesores extintos que no lograron adaptarse. Un ejemplo podrían ser los fósiles. Bien. En cuanto a la biodiversidad, podemos hablar de la tortuga, por ejemplo. Ustedes han visto unas tortuguitas así chiquitas que le llaman japonesas. Luego hay otras que son de mar, otras de laguna o de agua dulce. Y así van cambiando la golfina, no sé cuántas especies de tortuga. Pero la más grande todavía existe y es la Galápagos. Llega a medir hasta 4 metros de longitud y pesar más de 1 tonelada o más de 1000 kilogramos de peso. Entonces, a eso se refería Charles Darwin cuando vio por primera vez esas tortugotas terribles y grandotas que en su tiempo pues los espantaron a los que llegaron ahí a las Galápagos. Y entonces, de eso trata la biodiversidad. Ahora, una pregunta asociada. ¿De qué manera la biodiversidad favorece o dificulta el desarrollo de las condiciones de vida? Esa sería una pregunta de trabajo para mañana. Bien, si gustan, ya estamos a las 5:45 y pues ya podemos decir que nuestra clase ha terminado. Les agradezco su atención y pues si gustan retirarse, pues estamos. Mañana les invito a entrar a buena hora y empezamos con su resumen, si es que tomaron nota y si quieren generar un resumen, mañana estaría bien que nos platicaran de sus observaciones de estos videos. ¿Qué les parece? Sí, profe, está bien. ¿Sí? Si gustan, ya se pueden retirar para poder pasar a su otra clase. Tenemos 5 minutos casi. Hasta mañana, profe, gracias. Gracias por su atención, gracias por su presencia. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana.